8. La división de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura se divide en dos grandes apartados: la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. La palabra que se repite aquí es trascendental, que no significa muy importante o decisivo, como cuando se dice, por ejemplo, que las próximas elecciones son unas elecciones trascendentales, ni tampoco hay que confundir con trascendente, que quiere decir lo que está más allá, en oposición a lo inmanente, que es lo que está más acá. Trascendental es para Kant todo conocimiento que se ocupa no de objetos, sino de nuestro modo de conocerlos a priori, en línea con lo que hemos comentado sobre el giro copernicano. Trascendental se refiere a las condiciones de posibilidad de un hecho, unas condiciones de posibilidad que trascienden lo dado, pero que lo permiten o lo explican. La doctrina trascendental de los elementos es el estudio de los elementos del conocimiento que tienen un carácter trascendental. La doctrina trascendental del método es el estudio del método que tiene un carácter trascendental y que es preciso para que la metafísica pueda constituirse como ciencia. 9. Dos facultades, sensibilidad y entendimiento, y dos partes, estética y analítica. La doctrina trascendental de los elementos se divide en dos grandes apartados: la estética trascendental y la lógica trascendental. Esta división recoge una división previa entre dos facultades del conocimiento que posee el ser humano: la sensibilidad, esto es, los sentidos, y el entendimiento o la razón, esto es, la mente. Según Kant, el conocimiento se produce en la interacción entre ambas facultades. La sensibilidad es la facultad en la que los objetos nos son dados, mientras que el entendimiento es la facultad en la que los objetos son pensados. A la facultad de la sensibilidad le corresponde un acto, la intuición, que es inmediato, es decir, que capta algo directamente, sin necesidad de otras representaciones, y que produce intuiciones, que son representaciones sensibles, singulares e inmediatas. A la facultad del entendimiento, o razón, le corresponde un acto, la concepción, que es mediato, es decir, que se refiere a algo a través de otras representaciones, y que produce conceptos, que son representaciones intelectuales, universales, inmediatas. Para Kant, conocer es poner en relación intuiciones y conceptos. Una intuición sin concepto es ciega. Un concepto sin intuición es vacío. Una intuición sin concepto difícilmente es nombrable. Un concepto sin intuición, como un centauro, por ejemplo, no tiene contenido, es vacío. Kant rechaza por completo la posibilidad de que haya intuiciones intelectuales. Para él, toda intuición es sensible, singular e inmediata, no intelectual, ni universal, ni inmediata. Poco después de la publicación de la Crítica de la razón pura, varios autores románticos pasaron por alto esta advertencia kantiana al defender que es posible captar la esencia de lo real mediante una intuición intelectual, algo que horrorizaría al bueno de Kant. 10. La estética trascendental. La estética trascendental no tiene nada que ver con la estética como ciencia de lo bello o de lo feo. Estética procede de la palabra griega aesthesis, que significa sensación o percepción. Siguiendo esa etimología, se puede adivinar que la estética trascendental analiza la facultad de la sensibilidad, que es la facultad de recibir intuiciones o sensaciones a través de los sentidos. Dado que la crítica de la razón pura investiga los elementos a priori del conocimiento, y estamos aquí en la doctrina trascendental de los elementos, la estética trascendental es el estudio de los principios a priori de la sensibilidad. Pero, ¿cómo puede haber principios a priori de lo sensible? ¿No es esto una contradicción? Kant distingue entre intuiciones puras y empíricas. Una intuición sensible es rojo, rugoso, amargo, fétido, estridente, etc. Todas ellas son representaciones sensibles, singulares e inmediatas. Pero, ¿hay algún tipo de intuición que no sea empírica, esto es, pura? Según Kant, sí, el espacio y el tiempo, que son las formas puras de la sensibilidad. Imaginemos, por ejemplo, un rojo que no sea espacial o un amargo que no se dé en el tiempo. Es imposible. Para Kant, todas las intuiciones se dan espacio-temporalmente, es decir, se dan junto a, delante de, detrás de, sobre, bajo, es decir, espacio, y antes de, a la vez que, después que, tiempo. No hay experiencia que no se dé bajo las condiciones del espacio y el tiempo, que no son conceptos, sino formas puras de la sensibilidad.
Para Kant, el espacio y el tiempo no derivan de la experiencia, sino que están ya implícitos en cualquier intuición empírica. El espacio y el tiempo, como intuiciones puras, dependen de la estructura priorística del sujeto cognoscente y hacen la síntesis del material sensible que llega ya empaquetado espacio-temporalmente. Como se ve, la naturaleza del tiempo y del espacio es para Kant subjetiva, no objetiva. Espacio y tiempo son formas de la subjetividad, pues lo que percibimos lo intuimos en relaciones espaciotemporales. 11. La lógica trascendental. La lógica trascendental no tiene nada que ver con la lógica como ciencia de las inferencias y de las demostraciones. Lógica procede de la palabra griega logos, que significa muchas cosas, entre ellas entendimiento y razón. Siguiendo esta etimología, se puede adivinar que la lógica trascendental analiza la facultad del entendimiento, o razón, que es la facultad de concebir conceptos. Dado que la crítica de la razón pura investiga los elementos a priori del conocimiento, y estamos aquí en la doctrina trascendental de los elementos, la lógica trascendental analiza la facultad de los principios a priori del entendimiento o razón. Pero, ¿puede haber principios a priori del entendimiento o de la razón? Según Kant, sí. Ahora bien, la lógica trascendental se divide a su vez en dos partes. Por un lado, la analítica trascendental, una lógica de la verdad que descompone la labor del entendimiento en sus elementos más simples y que estudia las formas correctas del silogismo. Y por otro lado, la dialéctica trascendental, una lógica de la apariencia o una lógica de la ilusión, que detecta la ilusión natural e inevitable de la razón y que estudia las formas incorrectas del silogismo, esto es, de lo que parece verdadero, pero no lo es. La analítica trascendental se ocupa de los principios a priori del entendimiento, mientras que la dialéctica trascendental se ocupa de los principios a priori de la razón. Ahora bien, ¿son entendimiento y razón una misma facultad o dos facultades diferentes? Según Kant, son la misma facultad. La razón es el entendimiento cuando abandona el campo del conocimiento, cuando sus conceptos no se aplican a las intuiciones, sino que se aplican sobre otros conceptos, cayendo en la ilusión trascendental.